¿qué pasa con esa especie de andamiaje que se produce durante la escritura de una obra o de un proyecto de obra ahí, que está fundada en ese fenómeno grupal, en esa devolución de cualquiera de los coordinadores o de los maestros de taller? ¿Qué pasa cuando eso de repente se acaba? Digo, ¿hay algo de eso que se internaliza? ¿O qué te pasó en ese momento en donde vos tenías que seguir escribiendo ese verano? Sí. Y sin embargo, ese procedimiento, ¿no?, de plazos y de compañerismo ya no estaba. Y duro. Sí. Como, a ver, yo... Hay una parte de eso que siento que uno ya lo haces propio y te sirve esa rigurosidad, esa... como si tenés todas las voces adentro, ¿no? Yo seguí en contacto con muchos compañeros que de hecho nos mandamos los materiales. Mirá, tal cosa, mandámela. Y sí me quedó la necesidad de las devoluciones, de escuchar a los demás. Yo valoro un montón las devoluciones de maestros, digamos, como que seguí haciendo taller, volví a Monty, porque no, a mí me cuesta mucho hacer todo sola sin un grupo, sin un maestro, sin una... Como que no sé, me agarra inseguridad o digo, ante la dificultad, siento que la escritura es algo bastante en soledad. Digo, la escritura sí, ¿no? La dramaturgia de sentarse y escribir, y que llega un punto que uno necesita o una distancia de uno mismo, de dejarlo y después volver a leerlo y de ser muy benévolo y muy entusiasta y muy como eran los maestros ahí, que uno no es así con uno, o por lo menos yo no soy así conmigo. Claro. Entonces yo necesito a alguien para mandarle el material y que me dé una devolución, digamos. Entonces lo hago con algunos compañeros que quedamos vinculados, como Ariel Gurevich, que era compañero mío, Valeria Correa. A veces también lo molesto a Cartoon, Monty, Javier Dolte, que aparte es amigo, entonces digo, yo escribo una primera versión y se la mando y escucho devoluciones, o si empiezo a ensayar una obra, antes de estrenarla invito a gente, amigos, que me interesa su mirada y escucho y un poco escucho y repito este mecanismo de lo que me resuena, digamos, no es que hago lo que todo el mundo me dice, porque cada uno lo pasa por su filtro personal, claro. Pero sí, siempre hay cosas que me devuelven, que a mí me resuenan, como que si te digo era algo que yo intuía y que cuando alguien me lo dice lo corroboro, digo, sí, está bien, eso lo voy a cambiar, lo cambio, si se entiende, si no se entiende, la corto, veo, o sea, eso lo necesito. Ya con la Pilarcita, ¿hubo algo durante la escritura o con los otros procesos de escritura que empezaste a pensar un poco en la idea de cuerpo o de actuación? Algo también que se dijo en las entrevistas anteriores fue que muchas veces dentro del curso no se registra un aislamiento que hay con respecto a otras carreras capaz de actuación que están funcionando ahí en el mismo ámbito. Sí. Bueno, ¿qué pasaba con eso? Digo, con esta idea de escritura de gabinete y con la especulación posible de la puesta en escena. Si ya ahí, en ese momento, había algo de eso o no. No. A ver, yo en lo personal, en general, pienso más la obra, como que está ocurriendo en espacios reales, no pienso tanto en la puesta cuando escribo. No, de hecho cuando después siempre es un salto para mí
la apuesta, ¿no? Digo, llamar a los actores, digo, ay, ¿qué? ¿Y Selva cómo es? Y yo la veo, era así, digo, bueno, y la actriz, bueno, no va a ser nunca así, va a ser, digo, ¿no? Hay que resignar. Ese salto. Hay que resignar y hay que ganar. Claro. Uno gana un montón con los actores, un montón, y también uno reescribe con los actores, digamos, el actor le pone otra dimensión al personaje porque tiene otro instrumento y es como que eso también uno lo va aprendiendo, divertirse con el actor. A mí me gusta mucho también pasar a ensayar y digo, pero no es que a mí me gusta mucho el texto, como te digo que yo soy muy del texto, me gusta, a veces no puedo por tiempos o por lo que sea, pero como que me gusta o sea, no sé cuántas versiones tengo de cada obra, porque cada vez que la leo, ay, en vez de esta palabra esta, digo, no sé, para que después cuando uno lo actúa, por ahí cambió, pero digo, cómo suena, cómo habla este personaje, la didascalia, digamos, como si te digo que yo descubrí en esa didascalia de cuando entré a la EMAD que el texto escrito, porque yo lo que me preguntaba era esa didascalia tan hermosa de Babilonia, ¿a dónde va cuando uno pone la obra? A ningún lado, o sea, porque la tenés que leer a la didascalia. Es literatura. Es literatura. Entonces, hay algo del teatro, digamos, que a mí me gusta que sea literatura, digamos, como que yo cuando escribo en general, ¿no? Por supuesto, después si hay proyectos que surgen de otra manera, no, pero en general yo escribo no pensando en el teatro, porque si pienso en el teatro, ya se me empobrece, digo, como si te digo, si en vez del patio pienso en el espacio escénico, en las luces que voy a poner, no sé, no. Ya en el presupuesto que voy a tener para hacer la obra. No, ¿entendés? Como que... Claro. Eso explica un poco que una obra del curso que empezaste a escribir, que se llamaba Vacío, que tenía una serie de personajes bastante más abundante, haya mutado mucho, ¿no? En su versión escénica, que es Hidalgo. Así es. ¿Cómo cómo fue ese pasaje? ¿Cómo nació esa otra obra? Bueno, Vacío... yo la escribí bajo la supervisión de Apolo, de Ignacio Apolo, que era uno de los maestros de la EMAD. Había salido de un ejercicio anterior, también de la EMAD, en el cuatrimestre anterior, creo que era de decano, que era una escena, había que escribir una escena que transcurra en un único tiempo y un único espacio. Entonces, ahí nació una imagen de una señora que venía a mostrar un departamento, que trabajaba en una inmobiliaria, que había un chico que estaba ahí, un nene, era más chico de lo que quedó en Hidalgo, tirado en un sillón. Y la señora hablaba y hablaba del departamento y era como una especie de monólogo. Esa fue la primera escena. Esa escena mutó en una obra que se llama Vacío, donde hay muchos personajes. Yo me compenetré tanto cuando escribí esa obra que igual siento que llegó una versión que después yo no estaba para poner, que me pasó algo medio ya ligado a la locura real, que fue que cuando terminé esa obra, que la tenía que mandar la última entrega, que era Sin Dormir y todo esto, yo estaba sola en mi casa, la mandé y puse 4 platos en la mesa, como para los personajes. O sea, dije, ay, Dios, no, tengo que ir a dormir. Pero digo, esa obra yo la escribí, la entregué las 3 versiones que había que entregar para la EMAD. Aclaremos que Vacío termina así, con esos personajes que se sientan a comer. Y esa obra la terminé y la dejé. Siempre sentí que para ponerla
le faltaba una vuelta, como que si te digo que llegué a las entregas muy exigida y bueno, y el universo me interesaba y los personajes, pero como que pum, 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 o sea, no sé, como que la volví a leer después de un tiempo y me parecía que todavía tenía que profundizar más algunas cuestiones y quedó ahí como latente la obra. Después me pasó, después de varios años, que me llamaron para hacer un semimontado en el Cervantes dentro de un ciclo del Bicentenario, en el que vos también actuaste en otra propuesta. Y yo dije que sí, por supuesto, sí, me interesaba el ciclo. Y me dieron como temática Bartolomé Hidalgo, que para mí es lo mismo que si me dijeran Juan López Gutiérrez, o sea, no tenía idea quién era Bartolomé Hidalgo. Dije, bueno, sí, dije, lo voy a hacer, pero la consigna era que no fuese algo literal sobre él o histórico, sino como disparador. Yo podía hablar de mi universo, de algo que a mí me atrajera, pero bueno, de alguna manera tenía que tener algo que ver también, porque tampoco era un ciclo no temático. Entonces, bueno, me fui de ahí y digo, bueno, ¿qué hago? Ni idea, estaba re perdida, porque en general me pasa un poco en la MAD que, viste, que uno empezaba a escribir con mucha libertad, no era te encargo en tema. Y bueno, entonces empecé, como ya quedé con el vicio del grupo, lo llamé a Monti. Ricardo, necesito ir a unas clases, a hacer taller, justo él no podía, después pudo, bueno. Y si a mí se me venía, me empecé a pensar un poco sobre Bartolomé Hidalgo, investigué sobre él, bueno, empecé a pensar algo que a mí me divirtiera, porque dije, no puede ser algo que me aburra. Para mí eso es clave en el teatro, como me tiene que divertir a mí, o sea, tengo que reír mientras lo escribo, me tiene que, como que si no, como que no, me cuesta, lo dejo, lo que no me divierte lo voy dejando. Entonces dije, y se me venía casi inconscientemente Susana de Torrecás, que es un personaje de Hidalgo, que es esta vendedora de departamentos, que es una persona que está oprimida, ¿no? Por su jefe, y se me venía una frase que ella decía que se tenía que comprar toda ropa de media estación para que dure y combine. Se me venía esa frase y como los movimientos de ella en el departamento. Entonces, bueno, agarré la obra, la leí, a ver si había algo. Entonces dije, ¿qué pasa si cruzo a Susana de Torrecás con Bartolomé Hidalgo, ¿no? Me daba un poco de pena sacarla de la obra Vacío, porque un poco invalidaba después que yo pudiera hacer Vacío, a no ser que haga una serie de la vida de Susana de Torrecás, pero lo veo difícil. Pero la verdad que dije, Vacío, pienso que no sé si la voy a hacer, sentía que le faltaba bastante trabajo, ya estaba escribiendo otras cosas, entonces, bueno, la mudé a esta obra y empecé a trabajar en eso como una hipótesis. Dije, bueno, a ver, me voy a adentrar en estos personajes que me parecía que hablaba de algo de la libertad, de la opresión, y bueno, y ahí todo hipótesis. También me acuerdo que vino justo Mauricio Cartoon a ver Yo no duermo la siesta, que hacía un montón de años que estaba en cartel, pero no había venido. Y me dice, che, piba, ¿cómo andás? ¿En qué andás? Y le digo, mira, estoy justo en una obra, Hidalgo. Ah, dame el texto, tú. Entonces también Mauricio me dio su devolución, me sirvió un montón, digo, esto de pensar un poco más a fondo, ¿no? Como el conflicto, hacia dónde va, ajustar cosas, vino a ver ensayos, y bueno, y ahí nació Hidalgo, que de alguna manera
es como, viene claro. de allá, digamos.